Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este espacio binacional de la Sabatina Migrante. El día de hoy, muy contentos de poder abordar un tema que en las rotativas le dio la vuelta a todo el mundo. Hemos titulado esta reunión del día de hoy, ¿Quién es Zoran Mamdani y la agenda socialista en Nueva York? Para ello nos acompaña el compañero José Vizcaya, a quien presentaré después de dar a conocer los datos de el resumen informativo de la Sabatina Migrante. Me acompaña también el compañero Miguel Ángel, que está también en misión de gasto programada, pero por aquí también nos está acompañando. Y pues les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a cada uno y a cada una. Así que, Mike, cuando gustes, si me puedes ayudar con compartiendo las diapositivas, por favor. A ver si lo podemos poner en tamaño, tamaño un poquito más grande. Aquí estamos ya viendo este resumen informativo de esta semana que culminó ayer justamente con una visita de Estado. Y bueno, aquí lo tenemos, Sabatina Migrante del día sábado 8 de noviembre de este 2025. Adelante, por favor. Y bueno, pues empezamos la semana de una forma bastante movida con este asesinato del alcalde de Uruapan que movilizó mucho la opinión pública y que aparte de que movilizó la opinión pública, tuvo una gran injerencia en cuanto a los medios corporativos, la industria mediática en México, que también buscó realzar esta información, aparte de pues la clara indignación de los habitantes ilegítima de los habitantes de Michoacán. En el marco de este asesinato, pues no era ninguna novedad saber que el secretario de Estados Unidos, Christopher Landau, decía que Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar a el crimen organizado a ambos lados de la frontera, ¿no? Sabemos qué quiere decir para ellos esa profundización y también podríamos acompañarlo de algunas filtraciones, que no sabemos si sean filtraciones, no sabemos si sean amenazas, no sabemos si sea con una doble intención de por una parte mandar un mensaje, generar una narrativa y por otra parte tener a Donald Trump negándola, pero que hablan directamente de una invasión terrestre a México contra objetivos terroristas que pues para ellos representan los cárteles, ¿no? Estamos aquí en un espacio en donde vale la pena recordar que no estamos hablando únicamente de un asunto que tiene que ver con estupefacientes, sino que estamos hablando de algo mucho más complejo que tiene que ver con la producción aguacatera en los Estados Unidos, que tiene que ver también con la producción de limón. Bueno, ¿qué contesta la presidenta Claudia Sheinbaum este 3 de noviembre? Dice, ellos, y está establecido en el documento de entendimiento que tenemos, tienen que ayudarnos esencialmente con información de inteligencia que ellos pudieran tener de algún grupo delictivo y que es parte de las investigaciones que se hacen aquí. Y a partir de ahí, si se considera, de acuerdo con la información, se trabaja en el marco de la ley. Vamos a ver más adelante cómo también hizo una relación con la estrategia de una guerra y cuáles serían las diferencias respecto a esa guerra. La presidenta dijo muy enfáticamente no a la guerra, no es parte de la estrategia de la guerra, no vamos a tener guerra contra la guerra del narco, la guerra como sí se declaró anteriormente. Bueno, 3 de noviembre también la presidenta dijo, se reunirá próximamente con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos para intercambiar los planteamientos e intereses de cada uno de los gobiernos y establecer acuerdos que favorezcan a ambos. También se dijo y hizo especial énfasis en temas como el del gusano barrenador, que
en una llamada previa con la secretaria se puso sobre la mesa que el cierre de la frontera para la exportación de ganado está afectando particularmente a los Estados Unidos, que es el destino donde van mucha de esta producción y que, pues, además de la estrategia arancelaria que tiene una intención de relocalización al interior de las fronteras de parte de su producción, o de la mayor parte de su producción, o al menos eso quisieran, pues lo que ha tenido es un resultado inflacionario y pues también, como lo ha comentado compañeros en otras ocasiones, yo recuerdo particularmente al compañero Miguel, que también esto responde a una utilización del tema sanitario como una forma también de control de mercado y de desincentivar la importación de productos que para ellos son estratégicos como el ganadero, ¿no? Pues, ¿qué es lo que está provocando todo esto? Está provocando pues una inflación también en el mercado norteamericano. Ahí la verdad es que ustedes nos podrían decir mejor a nosotros que nosotros a ustedes qué está pasando con los precios de la carne en Estados Unidos. Bien. Mismo 3 de noviembre, CEOs de Estados Unidos le están pidiendo al gobierno estadounidense que le quiten los aranceles a México y a Canadá. Ante esto, la presidenta mexicana mencionó lo siguiente, cito, es muy bueno que se manifiesten los empresarios estadounidenses porque la integración económica es muy grande entre México y Estados Unidos, producto de 3 décadas de tratado comercial. Estos aranceles, particularmente, estamos hablando de los automotrices, y del acero afectan no solamente a México, sino también, obviamente, a los Estados Unidos, ¿no? Bueno, tema que hemos tratado en múltiples ocasiones y que tiene que ver justamente con esta necesidad con un lapso de tiempo de poder reorientar esta economía conforme al Plan México, pero que pues no se puede hacer tampoco de la noche a la mañana porque tenemos una economía interconectada, ¿no? Lo mismo que ha dicho también Marcelo Ebrard, de este llamado disparo al pie, que como hemos visto ha tenido un impacto en la economía de los dos países, pero que no ha producido, como sí se esperaba y como decían los primeros pronósticos, esta debacle de una temida recesión o un estancamiento de México, ¿no? Vemos que es algo que se ha sobrellevado. Bueno, 4 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó sobre la mal llamada guerra contra el narco, el tema que ya les anunciaba, y pregunta, ¿qué era la guerra contra el narco? ¿Cuál es la decisión que toma Calderón? Primero, y esto es lo que nos interesa en este programa de agenda binacional, mucho intervencionismo, mucho injerencismo. Y bueno, no está de más recordar nuevamente el Rápido y Furioso, pero recordamos el Rápido y Furioso porque terminó en escándalo. Pero en realidad, ¿cuántas veces no vimos a operativos en donde veíamos a gente de la Marina con pasamontañas y lo que no nos decían era que había agentes justamente de Estados Unidos encubiertos y no anunciados haciendo acciones que eran inconstitucionales, ¿no? Entonces, esto es a lo que se le está diciendo no. Y lo segundo, porque los agentes de Estados Unidos podían operar directamente junto con las fuerzas federales y locales, pero ¿qué es lo que, por más que se critique la oposición y comentócratas y demás, llevó a una situación de terrible inseguridad y violencia en nuestro país? Pues es esta guerra, que quiere decir, en palabras de la presidenta, guerra quiere decir estar permitidas las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Y esto es a lo que se le está diciendo no. Se le está diciendo sí a combatir. Y ahí también habría que distanciarse de todas estas voces que ahora han hecho réplica de algunos discursos convenientes a la alineación con la CIPAC y con la ultraderecha de justicia por propia mano, que pues aparte de todo tienen mucho posibilidad, un asidero muy importante en una población que ante verse desesperada, ante verse rebasada en algunos momentos, pues es digamos un terreno fértil para decir, sí, esto es una cuestión de valentía, es una cuestión de salir y confrontar y directamente oponerse cuando pues nos hemos dado cuenta, y eso es bien importante decirlo, que esa estrategia fue una estrategia fallida y fue una estrategia que nos hundió en la peor crisis de asesinatos de cuya avalancha todavía no nos recuperamos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido se puede discutir, podemos matizarlo, podemos dialogar sobre eso, pero creo que en ese sentido va justamente la posición del Ejecutivo. La que sigue, por favor.
Bien, 4 de noviembre, y dice la presidenta, nosotros sí somos necios en construir una sociedad humanista dentro de la ley. Por eso hemos planteado una estrategia de 4 ejes, que es la atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional y las policías estatales, en el caso de los estados y municipios, la inteligencia y la investigación, que nos lleva a detenciones, que nos lleva a las detenciones también de presuntos delincuentes, pero con pruebas a partir de la inteligencia e investigación. Y ahora con la Coordinación Nacional de Inteligencia e Investigación, que son las siglas de de este sector. Y coordinación con todas las autoridades, ¿no? Entonces, bueno, es un plan, es institucional, es algo que va más allá de la testosterona o del espontaneísmo y que, pues, como dicen los viejos adagios del periodismo y de la investigación, hay que seguir la ruta del dinero. En lo cual Estados Unidos tiene mucho que hacer, por cierto. Bueno, la que sigue, por favor. 5 de noviembre, dice el 4 de noviembre, la vocería de la Casa Blanca reconoció que existe un entendimiento bilateral con México luego de que la presidenta mencionara que no habría intervención de Estados Unidos en nuestro país. La vocera, dice en palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que ha venido diciendo es que hay un entendimiento con el gobierno de Estados Unidos de respeto a nuestra soberanía, de colaboración y de cooperación. También vino el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, quien estuvo en México, y ahí, si ustedes lo recuerdan, se habló de este entendimiento y de esta continuada colaboración, ¿no? Bueno, ¿por qué tiene que salir la presidenta a aclarar esto? Como ya decía, porque ha habido informes, ha habido amenazas veladas quizá, y sobre todo se aprovecha cualquier evento sangriento en México, cualquier atentado o cualquier asesinato para siempre estar cargando las tintas y pidiendo este intervencionismo, ¿no? Es muy importante también destacar que cuando ha habido asesinatos de alto nivel, inclusive secretarios de gobernación, en los sexenios de Felipe Calderón, nadie salió a decir es la incapacidad del presidente que renuncia, no puede, ¿no? Como ahora sí se hace. Es decir, no se está analizando el caso específico, sino todo es una herramienta, todo tiene que ver directamente con la posibilidad de golpear a la presidenta y con en un plan de desestabilización, que no tienen un plan, como lo ha insistido la presidenta, de el día siguiente. No hay una estrategia diferente, no hay un proyecto, simplemente es tratar de golpear con cosas absurdas, inclusive como el vamos a pedir la revocación de mandato, cuando ellos fueron los que se opusieron a la revocación de mandato y por supuesto que se puede llevar a cabo. Bueno, el día 4 de noviembre la vocería de la Casa Blanca reconoció, no, esto ya lo leímos, la que sigue, por favor. Bien, este tema no voy a abundar porque es el tema del día de hoy. Entonces, bueno, es el día de también la victoria de Sohan Mamdani. Tenemos a nuestro invitado que ya lo tenemos por acá, que ya está en este estudio virtual y que nos va a hablar. Pero lo que dijo la presidenta, muy interesante lo que ocurrió ayer para el análisis de todos. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos de la política estadounidense y de todos los países del mundo. Siempre hemos definido que son los pueblos del mundo quienes deben definir quiénes los gobiernan en cada país, en cada ciudad, en cada región y en cada estado. Pero interesante lo que ocurrió en Nueva York. Ahí hay que leer entre líneas. Hay que leer entre líneas que todo lo que diga la presidenta puede ser utilizado por todos los medios de derecha y de ultraderecha oficiales y de la Deep Web para poder tratar de encender la confrontación con Donald Trump. Entonces, se da a entender lo que quiere decir, o sea, qué bueno, se habla de la democracia con esto de los pueblos, pero se ve también claramente la necesidad de justamente mantener estas relaciones diplomáticas. La que sigue, por favor. No va a haber intervención de los Estados Unidos. No va a haber. Sencillamente porque hay un pueblo unido en contra de cualquier injerencismo, intervención. Porque ningún mexicano o mexicana, más que unos cuantos, que son la absoluta excepción, no quiere que haya intervención ni injerencismo. Pero segundo, hemos privilegiado el diálogo y tenemos un marco de entendimiento con el gobierno de los Estados Unidos, que no incluye bajo ninguna circunstancia el injerencismo, la intervención, sino la colaboración y la cooperación. México es un país libre, independiente y soberano, y así debe ser. Los principios con los que se negocia con cualquier gobierno extranjero parten
siempre de la no intervención. Bueno, ahí la presidenta dando certeza, no, no solamente diciendo no lo permitiríamos, no nos gustaría, sino diciendo categóricamente no habrá intervención, ¿no? Y bueno, pues también con esto mandando un mensaje de no son medias tintas y la posición que desde la cuarta transformación me parece que hay que ser muy claros y hay que insistir mucho con la gente porque existe mucha despolitización y muchas ideas equivocadas de, bueno, con el ejército más poderoso del mundo. Pues sí, pero hay que ver entre líneas, ¿no? La que sigue, por favor, que tenemos finalmente Hemos tenido reuniones muy fructíferas en las que firmamos convenios de cooperación científica, cultural y diplomática que incluyen colaboración en materia ambiental, de derechos de las mujeres e incluso de movilidad académica de estudiantes franceses a México y de estudiantes mexicanos hacia Francia. Con México queremos construir un orden más justo al servicio de cierta idea del mundo, de la humanidad y del humanismo. El humanismo que usted defiende, señora presidenta, y que yo comparto también. Que este día quede inscrito en la memoria común, como un ejemplo de respeto y de hermandad. Muchas gracias y bienvenido a México. Bueno, para quienes dicen que México no mira más allá de los ranchos de México y que no tenemos proyección internacional y que estamos fuera de los grandes foros, pues aquí está esta visita de Estado, el presidente de Francia en México anunciando un acuerdo que tiene que ver con, pues es un acuerdo empresarial sobre todo, pero también tiene que ver con cultura, tiene que ver con repatriación de algunos bienes culturales y sobre todo también pues hacia este aniversario de las relaciones entre dos países, México y Francia, qué se va a hacer, cómo se va a llevar a cabo esta conmemoración, ¿no? Entonces, bueno, les hicimos este pequeño resumen, pero pueden ver la conferencia completa en donde se habla de toda esta agenda binacional. De lo más interesante, pues tiene que ver con el intercambio también de estudiantes para poder ir a Francia a estudiar algún semestre y también así recibir estudiantes de Francia en México, pues profundizar esas relaciones. Adelante, por favor. Y creo que ya acabamos, ¿no? Ah, bueno, esto sobre el plan Michoacán. Ahora, dice, podría definirlo yo desde mi escritorio y decir, estos son, hablando con algunas personas y sentándome a escribirlo, pero no queremos hacerlo así. Queremos hacerlo con todo el pueblo de Michoacán, o sea, diciendo, no va a ser producto de una burocracia de escritorio o de... Hay que recordarlo, que ya las personas que estamos en esta reunión y seguramente quienes nos siguen a través de las redes sociales ya lo saben, pero no se necesita legitimar como en el pasado, sí se necesitó ante los fraudes electorales, un quinazo, ante el fraude de 2006, una guerra contra el narco, y bueno, por lo tanto se puede hacer de otra manera, hacerlo con el pueblo de Michoacán, con los distintos sectores que son parte de la vida de Michoacán y con, por supuesto, dice la presidenta, el gobierno estatal y los municipales, pero son muchos sectores de las comunidades indígenas. Hay que recordar que en Michoacán tienen una gran presencia y también una gran politización de las comunidades indígenas. No dejemos de lado, por ejemplo, la comunidad de Cherán, hasta los sectores productivos, las iglesias, todos los que muy pronto construyamos una serie de acciones indispensables para tener lo que llamamos el fortalecimiento de la estrategia Michoacán. Nos vuelve a recordar la presidenta lo que fue la estrategia de la guerra contra el narco, guerra que fue muy difícil parar. Les recomiendo ahí las intervenciones de Epigmenio Ibarra, que continuamente nos habla de cómo esta violencia sigue siendo consecuencia de haberle dado ese golpe al avispero sin una estrategia y que, bueno, que la espiral de la violencia, una vez que se entra en esa lógica de la guerra, es fácil declararla, pero es difícil pararla, ¿no? Y dice, ¿qué otra cosa plantean? Dice la presidenta, porque lo han ido a decir a Estados Unidos, muchos de los miembros del PRIAN y de otros partidos, que venga a Estados Unidos a resolver la situación, y eso no resuelve nada tampoco. Hay que ver lo que está pasando actualmente en las aguas del Caribe y hay que ver cómo está tratando también a un presidente, como el caso de Petro, legítimamente constituido, o los intereses que están teniendo sobre el petróleo venezolano, para darnos cuenta de que, pues, como dice el viejo adagio, ¿no? No tenemos amigos, tenemos intereses. Bueno,
La que sigue, por favor. No me refiero a nosotros, por supuesto. Y bueno, no se olviden, acá están las fechas de los foros de Estados Unidos para la reforma electoral. Ahí tienen también la liga. Si lo están viendo en YouTube, le pueden poner pausa para poder tener la dirección www.reformaelectoral.gov.mx, diagonal tu voz cuenta. ¿No? Bueno, ahí lo tienen, ahí tienen las fechas. La que sigue, por favor. Y no se olviden, la que sigue. No se olviden de todos nuestros espacios, de darlos a conocer. Todos los lunes, reflexiones de sur a norte. Este lunes también tendremos el tema del alcalde socialista de Nueva York, pero no solamente lo reduciremos a eso, y también pues los viernes tenemos Trinchera Norte, así que los sábados cuando tengan más tiempito, recuerden que tenemos ahí un muy buen análisis que nos puede llegar a servir inclusive para nutrir también nuestras reflexiones y nuestras participaciones en la Sabatina Migrante. Y bueno, me parece que es todo. Bueno, ahí les dejamos otra vez el recordatorio. Eso, hasta ahí queda. Tenemos ahora sí, y disculpen por demorarme, tenemos la participación del compañero, nada más que permítanme un momento que no estoy encontrando sus datos. Un segundito, por favor. Nada más, en la pantalla igual tenemos un recordatorio del Por compañero favor. Víctor Ibarra. Pues nada más un recordatorio del compañero que se nos acaba de adelantar, que también contribuyó a las luchas desde el instituto y también desde el extranjero. Nada más recordarle Ah, muchas gracias, muchas gracias. Pensé que se nos había quedado una diapositiva, pero no, por supuesto. La semana pasada no tuvimos sabatina por justamente la conmemoración, y como se los hicimos saber en algunos espacios que compartimos con ustedes, pues también dedicamos nuestra ofrenda al compañero Víctor. Así que, pues bueno, que en paz descanse y que, bueno, hasta la victoria siempre. Y pues la mejor manera de honrarlo me parece que es seguir contribuyendo como él lo hizo a la militancia activa. Muchas gracias por recordármelo, Mike. Bueno, tenemos ya sin más demora al compañero José Vizcaya. Él es actualmente parte de la Junta Directiva del Movimiento Interfe por la Justicia Migrante, IMRJ por sus siglas en inglés, y está en proceso de integración a los socialistas democráticos de los Estados Unidos, DSA por sus siglas en inglés, o DSA. Ciudadano venezolano, residente en Estados Unidos, y a quien le agradecemos muchísimo por estar con nosotros para poder intentar comprender qué significa políticamente, qué significa geopolíticamente también, y cómo poder interpretar esto también, que hemos denominado esta hecatombe en la capital del imperio, no la capital nominal, pero sí la capital financiera de los Estados Unidos. Así que, José, por favor, tienen los micrófonos y adelante con lo que nos quieras compartir. Sí, en primera instancia, muy buenas tardes y agradecer el esfuerzo del Instituto Nacional de Formación Política de Morena por estos espacios que son tan importantes para la militancia y para el tema de la formación política permanente, ¿no? Bueno, tal como lo dijiste, mi nombre es José Vizcaya, soy ciudadano venezolano residente en los Estados Unidos y, bueno, intentaremos el día de hoy dar unas informaciones a grosso modo de lo que sería en parte, digamos, la sumatoria de los debates que uno escucha tanto en la calle y en la realidad del día a día en las estadounidenses, tanto dentro de las fuerzas de izquierda como dentro de la opinión pública en general. Me gustaría iniciar, ¿no? Un poco esta intervención, más o menos hablando sobre Zohran Mamdani en términos del individuo, ¿no? El individuo y lo que llamaríamos su background histórico familiar, o lo que es lo mismo que sus antecedentes personales. Zohran Mamdani tiene actualmente 34 años de edad, se postula y gana las elecciones de la ciudad, para la alcaldía de la ciudad de Nueva York, como el candidato más joven en ganar unas elecciones para tal cargo de elección pública, lo que ya le da una importancia notoria desde el punto de vista etario, ¿no?
pero también al parecer, es el primer candidato, ¿no?, que profesa la religión del Islam o de musulmán también en ser electo. Okay, ¿cuáles son los orígenes? También que lo podemos ver a través de su nombre y apellido. Zoran Mandani nace en Uganda para el año de 1991, en el mes de octubre, ¿no? Y fue en sus años más tempranos un migrante. Sus padres, en relación a su vida laboral y de oficios, pues se mudan en su primera infancia a Ciudad del Cabo hasta que él tiene aproximadamente unos 6 o 7 años, y luego terminan estableciéndose posterior a ello en la ciudad de Nueva York, donde creció y donde prácticamente es un ciudadano naturalizado que recién lo hace. En términos históricos, Zoran Mandani se naturaliza como ciudadano estadounidense para el año 2018, es decir, ha sido ciudadano naturalizado aproximadamente por 7 años, lo cual también le da una importancia significativa para lo que sería el desarrollo político electoral de un individuo en una sociedad como la estadounidense. Su madre, de nombre Mira Nair, es una connotada cineasta, muy conocida hacia finales de los años 80 por una película que se llamó Salam Bombay, que fue nominada a los premios Oscar, y si no me falla la memoria también fue también ganadora de uno de los premios Cannes. Más adelante, pues también relacionado a la relación con su madre, ¿no?, que es importante, y al desarrollo de los esfuerzos audiovisuales. Zoran para el año de 2016 incluso también tiene como un joven de esta generación en el área de la producción audiovisual, pues termina también produciendo la banda sonora de una película que se llamó La Reina de Katwe, o Queen of Katwe por su nombre en inglés, para el año 2016, en una de las producciones de su madre. Y que también podemos ver eso reflejado un poco en la campaña. Mucha gente lo ha felicitado en el marco de tener una campaña a través de las redes sociales con mucha pegada en la juventud, y viene pues también de todo este antecedente histórico familiar. Su padre, no podemos decir que tiene una menor influencia. Su padre es de nombre Mahmoud Mandani y es un catedrático en el área de los estudios africanos y estudios postcoloniales. También fue de origen indio, y que participó durante una edad muy temprana durante el movimiento de los derechos civiles, mientras estudiaba como becario también aquí en los Estados Unidos durante los años 60, ¿no? Eh, Creo que esa influencia académica de su padre también lo hizo obtener una licenciatura más adelante en su vida en una universidad también en Nueva York. Obtuvo una licenciatura en el área de estudios africanos. Eh, Quería detenerme un poco acá también en el área de lo personal, porque un individuo no puede verse aislado tampoco ni de sus hechos sociales, pero también de lo que representa, digamos, la constitución de su personalidad como individuo en el ámbito familiar. Eh, ¿A quiénes, digamos, cuál es la, el mayor de los retos cuando Zoran Mandani se plantea hace más de un año postularse a la candidatura de la alcaldía de la ciudad de Nueva York? Los encuentra precisamente en en sus adversarios más inmediatos. Sus adversarios más inmediatos, la campaña electoral se basó particularmente en 3 candidatos. Uno es el candidato Andrew Cuomo, quien lo enfrenta en las internas del Partido Demócrata, pero pierde, para sorpresa de muchos dentro de lo que sería el status quo o el establishment, como quien dice, dentro del Partido Demócrata. Zoran Mandani para el mes de junio termina ganando las internas del Partido Demócrata y generando también una crisis política dentro del Partido Azul, ¿no? Si bien la competencia era cerrada, creo que hasta un mes antes de las elecciones internas del Partido Demócrata, muchas eh, eh, empresas que se especializan en el área de la estadística
decían que Cuomo iba a ser el ganador, pero resultó ser el ganador Zohran Mamdani, obteniendo la candidatura por el área del Partido Demócrata. Hay que caracterizar un poco contra quién se está enfrentando y lo considero importante porque Cuomo viene de ser ex gobernador del estado de Nueva York y que termina dimitiendo en el año de 2021 por un escándalo por acusaciones severas ante la corte de abuso sexual de parte de mujeres que trabajaron en su entorno profesional, ¿no? Cuomo también es hijo de un exalcalde de la ciudad de Nueva York de finales de los años 80. También estuvo relacionado durante los años 90 al estar emparentado con la familia Kennedy, al estar casado con una mujer también perteneciente a una de las generaciones de la familia Kennedy. Es decir, hay todo una historia de poder del establecimiento detrás de Andrew Cuomo y que también durante la administración de Bill Clinton tuvo también una participación importante con una posición dentro del gobierno federal, donde fungió como exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano durante la época de Bill Clinton de 1997 a 2001. Eh, el tercer candidato también que estaba fuera de Zohran Mamdani y Andrew Cuomo fue el candidato de nombre Curtis Sliwa, quien representaba al Partido Republicano, pero quien desde un primer momento se presentaba sin oportunidad alguna, ¿no? Este candidato quizá se presentaba como un candidato pintoresco, pero realmente la historia que hay detrás de Curtis Sliwa es una historia donde él se presenta desde los años 70 aproximadamente, conformando un movimiento en Nueva York de la sociedad civil, ¿no? A través del vigilantismo, que eran grupos de seguridad denominados The Guardian Angels, y que básicamente ejercían supuestas funciones de seguridad durante los momentos de la más alta tasa de criminalidad en Nueva York, pero que se corría el riesgo bajo una percepción de una figura de ultraderecha, ¿no? O de derecha, de convertirse pues en elementos de orden bastante racista y de culminar siendo un intento de paramilitarismo dentro de la ciudad de Nueva York, ¿no? Eh, Estos eran prácticamente los otros dos candidatos que se presentaban, dejando también entonces en este caso una contienda en lo ético y lo moral muy favorable a Zohran Mamdani, porque estamos viendo que estos personajes que lo adversaban a él en la contienda electoral, bueno, incluyendo que Cuomo, perdiendo las internas del Partido Demócrata en el mes de junio, prácticamente pocas semanas después decide lanzarse de manera independiente en una forma ya malcriada y rompiendo con todos los acuerdos dentro del Partido Demócrata, ¿no? Esto es bien importante y que Mamdani no viene de cero, no viene de la nada. Zohran Mamdani viene de una experiencia importante dentro del cuerpo legislativo o el Congreso del Estado de Nueva York, siendo electo para el año de 2020 hasta el día de hoy, que bueno, resulta siendo electo como alcalde y viene como representante del distrito 36, que es el distrito de Nueva York de Astoria y una parte de la ciudad de Long Island, ¿no? Y allí venía con una labor legislativa bastante importante, ¿no? Incluso recién estando en sus funciones como diputado en esa Asamblea Legislativa del Estado de Nueva York, una de las primeras crisis que le toca enfrentar, y hay que también traerlas a colación, es que comienza su experiencia legislativa allí en el momento en que se da la crisis para la dimisión de Andrew Cuomo y precisamente unos mensajes importantes que durante una intervención que él hizo como parte de la Convención Nacional de los Socialistas Democráticos de los Estados Unidos
que hablaré un poquito más adelante de su militancia también dentro del movimiento, él asegura que justo durante la investigación de la fiscal general de Nueva York se filtran unos mensajes de la secretaria de Cuomo diciendo cuáles asambleístas ellos estaban tocando en el área legislativa para que no tocaran a Cuomo, y dentro de esos mensajes que filtra la Fiscalía de Nueva York dice que una de las personas a las que no pueden tocar, a las que no tienen llegada para convencerla en ningún hecho de corrupción o de apoyo a Cuomo durante ese momento, era Zohran Mamdani. Cosa que nos alegra muchísimo, que precisamente consideren dentro de los estamentos más corrompidos o corruptos del establecimiento de la dirección política de la ciudad, pues hayan considerado que Mamdani tenga un marco ético y moral que no se iba a plegar a los intereses de ellos. Entonces, digamos, estas contradicciones o estos enfrentamientos entre Cuomo y Mamdani no son nuevos, vienen de larga data, y otra de las cosas más importantes es que Mamdani tiene una gestión que mostrar dentro de la Asamblea Legislativa del Estado de Nueva York. Esta gestión que mostrar es que, como en cualquier espacio legislativo, se divide en comités de trabajo. Mamdani pertenece a muchísimos comités de trabajo que hoy representan su programa de gobierno, o la campaña que lanzó ya viene con una experiencia previa. ¿Cuáles son los comités a los que perteneció Zohran Mamdani durante su experiencia en la Asamblea Legislativa del Estado de Nueva York? Perteneció al Comité de Defensa de los Derechos de las Personas de la Tercera Edad, perteneció al Comité de Ciudades, también perteneció al área de impuestos y tasación a bienes raíces, muy importante en la ciudad de Nueva York, legislación electoral, energía y neoestadounidenses o los nuevos estadounidenses con respecto, ¿no?, a las políticas migratorias. No menos importante, como una persona que en sí misma es migrante, es que perteneció a muchísimos comités de trabajo en solidaridad con afroestadounidenses, puertorriqueños, hispanos y asiáticos, ¿no? Entonces, allí nosotros podemos ver que la experiencia de Mamdani ha sido probada, pero como es usual, este tipo de experiencia en defensa de los derechos de los migrantes o de las poblaciones más vulnerables dentro de la sociedad estadounidense no habían tenido en años anteriores, digamos, la repercusión comunicacional que debieron tener, porque él no pertenecía precisamente a las cúpulas, ni siquiera, aún cuando él está postulado por el Partido Demócrata, no representaba a las cúpulas tradicionales de estos partidos. También es importante poder mencionar el porqué de los ataques, ¿no?, de alguna forma, a Zohran Mamdani, fundamentalmente que no tienen que ver ni siquiera con esto que ya comenté, con la experiencia legislativa y de defensa de los derechos, porque a Zohran Mamdani se le ha visto en su experiencia legislativa, uno, defendiendo los programas de educación preescolar universal y gratuitos para todos, e incluso en su página web como asambleísta, que aún está activa, hasta este verano también estaba defendiendo un programa de almuerzos gratuitos para jóvenes menores de 18 años durante el verano, que es la época de vacaciones escolares. Las escuelas permanecían abiertas para poder brindar un almuerzo gratuito a personas menores de 18 años sin necesidad de mostrar ningún tipo de identificación. Entonces, nosotros podemos ver que gran parte de su campaña tiene que ver con algo que él ya venía ejerciendo, ¿no? Pero con respecto a los ataques más fuertes, que tienen que ver con, digamos, la consecuencia durante décadas del macartismo o del anticomunismo dentro de la sociedad estadounidense, es que lo presentan como un ogro, o de una manera de demonizarlo, como el candidato socialista y perteneciente a los socialistas democráticos de los Estados Unidos, que es el DSA, ¿no?, por sus siglas en inglés, y que representan Democratic Socialists for America, of America, y de la cual él pertenece desde hace ya muchísimos años, y que incluso, aun cuando DSA no es todavía un partido con tarjeta electoral disponible, y por eso él tiene que también postularse a través de otras plataformas, entre ellas
no solo del Partido Demócrata, sino también de un partido que tiene mucha fuerza en Nueva York que se llama Partido de las Familias Trabajadoras. Fue su segunda plataforma y que generó pues un saldo importante para él en términos estadísticos, ¿no? Pero quería, por ejemplo, detenerme aquí en algunas cosas también que no tuvieron nada que ver con su experiencia, sino que son ataques directamente personales y cargados de prejuicios por parte de la ultraderecha estadounidense. Eh, el primer ataque es el ataque islamofóbico por ser practicante de la religión musulmana, cosa que en Nueva York es delicado, sobre todo porque una gran parte de la ultraderecha se ha dedicado los últimos meses a atacarlos, diciendo que la gente no tiene memoria histórica porque no recuerdan lo que pasó contra las Torres Gemelas y el ataque de 2001, como diciendo, queriendo mantener la posición errónea de que cualquier persona de origen árabe o musulmán está relacionado a hechos de violencia armada, ¿no? Segundo, la posición de Zohran Mamdani en los últimos años respecto al genocidio en Palestina, por supuesto, ha sido de crítica absoluta por parte de él, público y notoria su posición. Sin embargo, esto es de parte de los grupos sionistas, más, digamos, del lobby político más importante de la ultraderecha sionista, que no tiene nada que ver con la sociedad o la población judía en general en la ciudad de Nueva York, que públicamente apoyaron a Zohran Mamdani, los que no tenían nada que ver con estos grupos sionistas. Y bueno, en gran parte nosotros podemos ver que los ataques no fueron ni midiendo un programa de lucha o un programa de gobierno que él propone, sino basados en prejuicios que son el debate permanente en medio de la sociedad estadounidense. No, también quería reflejar un poco también que es importante también el tema de los números. ¿Cuáles fueron los resultados en términos numéricos de la elección de Zohran Mamdani? Bajo las estadísticas de lo que se había computado, hasta se consiguió algunos resultados hasta hace 24 horas, con tendencia irreversible, Zohran Mamdani obtuvo 1.036.051 votos, ¿verdad? Que se dividen en 878.000 votos del Partido Demócrata y, no menos importante, unos 150.000 votos del Partido de las Familias Trabajadoras, ¿no? Para contabilizar ese más de 1.000.000 de votos. Andrew Cuomo, que se lanzó bajo una plataforma independiente, obtuvo 854.000 votos, 854.995 para ser más exacto. Lo que le dio a ambos principales candidatos, Mamdani con esa superioridad por encima del 1.000.000 de votos obtuvo 50.4% de los votos y Andrew Cuomo obtuvo el 41.6% de los votos. Digamos, muy por detrás, el candidato republicano y Sliwa obtuvo solamente 146.137 votos para un total de un 7.1%, ¿no? Eso es más o menos los números, pero la realidad de una sociedad o de un momento electoral determinado tampoco son los únicos números que se pueden mostrar. A mí me gustaría también relatar aquí rápidamente el tema de algunos que están, incluso estos números están dentro de la página oficial de la campaña de Zohran Mamdani, de cuál fue el movimiento popular que él logró aglutinar en términos de números, y esto lo refleja su página web de la campaña. Zohran Mamdani contó con la ayuda de 104.764 voluntarios durante toda la campaña, lo que representaría aproximadamente un 10% del total de los que votaron por él, que fue más de 1.000.000. Esto no significa que estuvieron activos constantemente, pero estas son las estadísticas que reflejan que al menos esas 104.000 personas participaron al menos una vez en alguna actividad. Ya, y esas actividades comprenden las siguientes, también son números que brinda él en su página web oficial. El número de puertas, aquí le llaman door knocking, ¿no? El número de puertas que tocaron durante la campaña fueron 3.1 millones de visitas a casas. Y en términos de llamadas telefónicas, 4.5 millones de llamadas telefónicas y 2.7 millones de mensajes de texto. Entonces, fue
un esfuerzo que si bien era el candidato que no contaba con el apoyo de los millonarios y de todo lo que podía hacer representar el poder económico de Nueva York, fue un esfuerzo también de un voluntariado bastante importante. También, como bien explicaba, si bien aquí el proceso de apoyo no tiene que ver tanto con las tarjetas electorales, sino con lo que llaman el endorsement o qué organizaciones de la sociedad civil a ti te apoyen, él recibió no solo de su plataforma de base, que fue los socialistas democráticos de los Estados Unidos, con la cual él se ha postulado desde la Asamblea de Nueva York hasta este momento, ha sido consecuente con su organización, asistiendo también a las asambleas nacionales o a las conferencias nacionales, que es el espacio bianual, se desarrolla cada 2 años por parte de DSA. También contó con el apoyo, por ejemplo, de un sindicato que es el sindicato más importante de trabajadores públicos de Nueva York, que se llama DC37, y ese sindicato cuenta con 150.000 miembros activos y 89.000 jubilados. Esto solo quería darle estos números a ustedes también como para que ubicáramos un poco también gran parte de lo que significó que no fue solo lo que veíamos por las redes, aunque la gente, por supuesto, reconoce que él ha sido muy activo en las redes, muy exitoso en ese sentido, en el área comunicacional, sino que también fue el resultado de un esfuerzo popular y masivo importante y con una experiencia que, como ya lo digo, no viene solamente de este año, es una experiencia ya electoral construida desde el 2019, ¿no? Ahí es muy importante también relatar que los ataques que vienen contra él como socialista incluso se reflejan en términos de, bueno, el día siguiente, cuando él gana, el New York Post lo publicó a él como en caricatura, con una hoz y un martillo, como que llegó el comunismo a Nueva York, pero que también de alguna forma tragicómica representa que el debate también lo que duele a la ultraderecha en este caso es que en el marco de una ciudad que es conocida como el Emporio o la capital principal en el ánimo financiero y bursátil, conocido por Wall Street y el capitalismo financiero, bueno, una persona de estas características que viene con un programa de gobierno que plantea, ¿no? Algunos eslogan básicos de su programa de gobierno son la posibilidad de transporte gratuito en buses y la ampliación de servicios dentro del metro de la ciudad de Nueva York, guarderías y preescolares universales y gratuitos para toda la ciudad de Nueva York también. Y no menos importante es el tema de poder tener posiciones legislativas y de leyes o que puedan proteger los derechos de los inquilinos de la ciudad de Nueva York. Para nadie es un secreto que el tema de las rentas o alquileres de vivienda en Nueva York ha sido un problema durante los últimos 20 años y es una de las ciudades que es ejemplo de la gentrificación, cuando las clases medias y las clases altas comienzan a tomar barrios y a elevar los precios de sus propiedades para que así los ciudadanos de la clase trabajadora pues comiencen a ser expulsados. Y él tiene mucha experiencia en esto, porque antes incluso de ser electo en 2019 para la Asamblea Estatal de Nueva York, él ya venía trabajando como especialista evitando, digamos, los desalojos para las personas más vulnerables dentro de su distrito, ¿no? Entonces es una persona que, como digo, ya viene con una experiencia en algunas áreas y creo que también la gran parte de los ataques es porque él está planteando dentro de su programa de gobierno claramente una, digamos, política fiscal que pueda tasar las grandes rentas. Eh, Creo que eso también pesó mucho en el ataque salvaje que tuvieron a nivel comunicacional contra él, que incluso vienen desde el mismo presidente de los Estados Unidos, que dijo que ya iba a hacer un esfuerzo sobrehumano por cortar todo tipo de fondos federales que tengan que llegar a la ciudad de Nueva York. Y bueno, después podré hacer un comentario más respecto a esto.
yo creo que hay que también un poco hablar de por qué una persona con estas condiciones, que si bien es un programa que no va a resolver muchos problemas del capitalismo no estratégicos, pero que pretende construir una ciudad de Nueva York que sea mucho más asequible para las personas de la clase trabajadora, es porque la situación general actual en los Estados Unidos es sumamente fuerte con respecto al ataque de algunos derechos, solamente por mencionarles algo, y yo creo que después de estas opiniones me voy a detener para pasar a la fase de preguntas y respuestas y también a aceptar comentarios. Es que el, el, actualmente el cierre legislativo de gobierno, conocido en inglés como el shutdown, está parando todos los fondos federales. Esto es noticia de conocimiento común. Actualmente está deteniendo un programa como el SNAP. El SNAP, por sus siglas en inglés, sería el programa de asistencia nutricional, que es una ayuda en dinero, ¿no?, que reciben 42 millones de ciudadanos estadounidenses que tienen problemas de falencia nutricional y alimentaria. Eso está parado en estos momentos. Hay millones, esas 42 millones de personas en estos momentos están en crisis o inseguridad alimentaria por el momento en los Estados Unidos. La política de imposición de aranceles que ha ejercido la administración Trump también con respecto a China o incluso amenazando a Canadá o a México con respecto a esto, ha traído una gran debacle del sector agrícola, que también ha minado un poco la base de votación, digamos, la base rural y blanca que votó por Trump, porque ha sido totalmente algo que ellos no esperaban, aunque iba en contra de todo lo que se les había prometido. Y bueno, un panorama, como ustedes lo saben, a nivel migratorio, de excesiva violencia, de arrestos, deportaciones y de un conjunto de acciones ilegales en contra de la población migrante que ha tenido unas repercusiones terribles dentro de nuestra comunidad. Yo, si bien es cierto, vivo en la costa del Pacífico, no, todos estos datos que yo les estoy dando son de fácil acceso a través de muchas plataformas de comunicación, pero bueno, espero que sirvan, digamos, de manera fructífera para el debate y bueno, bienvenidas sean las preguntas, opiniones también al respecto de gente que pueda estar también en estos momentos, sea residente en los Estados Unidos o fuera de las fronteras y que tenga acceso a mucha más información de lo que yo le acabo de proveer. No, pues difícil tener acceso a más información porque nos has dado realmente una charla con muchos puntos desde el perfil, desde la trayectoria hasta las organizaciones políticas y finalmente las propuestas y quizá la posibilidad de cómo esto pudiera transformar la vida cotidiana y también no solamente eso, ¿no? Sino también el sentido común que se mueve alrededor de ciertas palabras que fueron adjetivadas con una cierta carga semántica y que ahora esta aparición obliga a abrir nuevamente el debate. Pero son los compañeros quienes seguramente tendrán las preguntas más precisas. Recojo una que está por acá de la compañera Carmen Espino, la puso en texto, la leo. Dice, ¿es posible que detrás de Madami esté Soros y que éste haya financiado su campaña de alguna forma? Yo tendría mucho que decir sobre esto, pero lo vamos a dejar al compañero José que nos dé su punto de vista. Y tenemos a Gabriel Bielmas y después no tenemos a nadie. Así que arráncate, Gabriel. Buenas tardes, compañeros. Un saludo por acá desde Arizona y pues creo que esto que acaba de pasar con Mandani es un reflejo de la unidad que se está viendo en muchos sectores, ya que la situación que vivimos de este lado, créanme que es un poquito turbia, ¿no?, en todos los sentidos, pero hay algo muy importante y me voy a basar a lo que está pasando en nuestro país. Miren, hay algo muy importante. Creo que hoy por hoy nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo está sola porque los 24 gobernadores que tenemos que emanaron de nuestro movimiento la están dejando sola. Y la verdad, yo quiero pedirle al Instituto de Formación Política que hagan un taller especialmente para ellos, para recalcarles
que es la responsabilidad que ellos ejercen en sus estados y municipios han hecho que nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo esté luchando sola. La responsabilidad de ellos es salvaguardar la integridad de cada uno de sus estados y sus representantes. Ahora, el Instituto de Formación Política es muy importante que hagan un ejercicio especialmente para los gobernadores, para hacerles recalcar lo que no están haciendo bien, porque es una vergüenza que tengamos las dos cámaras y 24 gobernadores que emanaron de nuestro movimiento y nuestra presidenta está sola. Eso es lo que están haciendo ellos. Ahora, es muy importante que en esa reunión inviten a los 5 diputados migrantes, a la senadora y a unos 6 compañeros de diferentes estados, 3 hombres y 3 mujeres. ¿Y para qué quiero que nos inviten? Para decirles, porque nosotros de este lado vemos la perspectiva, la realidad de lo que está pasando. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque nosotros tenemos familia de aquel lado. Ellos nos están diciendo realmente lo que pasa. Y desgraciadamente los que están de aquel lado no saben absolutamente nada. Yo exhorto y pido en nombre de los 38.5 millones de mexicanos que radicamos en el exterior, que el Instituto de Formación Política haga un programa, un ejercicio especialmente para los gobernadores que emanaron de nuestro movimiento, para recalcarles su trabajo que no están haciendo bien y que no deben de dejar a nuestra compañera presidenta sola, porque eso es lo que están haciendo. Es cuanto, compañeros. Un abrazo por acá desde Arizona. Ánimo para todos. Abrazo, abrazo, Gabriel, muchísimas gracias. Y bueno, obviamente que ya queda tu comentario, está grabado, está transmitiéndose en este momento por las redes y aún así haremos énfasis de este importante, reclamo, solicitud, pues sí, me parece que sería una gran idea. Gracias, Gabriel. Raúl, adelante. Ya. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Axel. Muchas gracias, Miguel. Un comentario rápido, nada más. Me sumo a lo que acaba de decir el compañero Vielmas. Es muy importante que tengamos una cohesión consciente y que podamos darle más densidad al movimiento, ¿no? Esa prerrogativa también se da con el unirnos, aliarnos con nuestros aliados, con las gentes de izquierda aquí y de pensamientos progresistas que radican aquí en los Estados Unidos y que luchan por liberarse y protegen a nuestros propios connacionales, a nuestros propios compañeros migrantes. Eso, en esta coyuntura, eso es de lo más importante que puede existir, porque la única oportunidad que tenemos en la izquierda de poder remontar estos ataques de la derecha es en unirnos, y no unirnos nada más en un país, en todos, porque es un problema global, no es un problema de un país, es un problema global. Y también quisiera decir que el triunfo de Mandani es una bocanada de aire fresco que ayuda un poco a que las gentes progresistas de acá respiremos un poquito, ¿no? De todo lo malo que ha pasado, ¿no? Pero al mismo tiempo, tenemos que tener en mente que esto apenas comienza. Ese es un punto de gane muy importante, pero apenas comienza. Y no podemos bajar la guardia en ningún momento, sino acrecentar la lucha, acrecentar nuestros lazos entre la sociedad mexicana y la sociedad americana. Tenemos que quitarnos de la cabeza esta vez este bloque que tenemos de ver a los americanos como los gringos, como si fueran un bloque, un monolito. Y no es eso. Es una sociedad muy compleja, muy multicultural, en la que tenemos infinitos aliados y aliadas que pueden ayudarnos a darle seguridad a la cuarta transformación en México, de que va a continuar, de que va a ir adelante y promover la contribución tan importante que puede hacer México en este momento. Es cuanto. Bueno, pues muchísimas gracias y en lo que se animan los demás compañeros a participar, le damos la palabra al compañero José, que me parece que por lo menos hay dos preguntas muy concretas. Adelante, compañero. Sí, bueno, creo que está allí también
Jorge, creo, levantando la mano. Particularmente, hay dos opiniones allí, tanto con Gabriel y con Raúl, que tienen que ver un poco con los esfuerzos que estamos haciendo en el caso de México, pues a nivel binacional y como países que comparten fronteras, y que tiene que ver también un poco con el tema del resumen de las mañaneras que estaban dando al comienzo de este programa, ¿no? O de esta programación. Y es que tiene que ver con la participación de una buena parte, no solo de las personas que están ejerciendo funciones en cargos municipales o estatales, sino también que tiene que ver con todos los afectados, ¿no? Y que por eso que es tan importante todos estos espacios de formación política. Hay un caso en particular, ¿no? Fíjense que México tiene una posición muy importante que jugar en el término histórico. Yo soy venezolano y ustedes saben que recientemente algunos ataques en el Caribe bajo la política de guerra contra las drogas que le están ofreciendo a Claudia Sheinbaum en este momento, ¿no? Retornar una política que no fue efectiva en México, no fue efectiva en Colombia, y a las pruebas me remito con unas estadísticas que determinan que gran parte del tráfico de drogas se ejerce a través del Océano Pacífico, y Venezuela ni siquiera tiene acceso al Océano Pacífico. Nosotros somos un país caribeño con acceso al Océano Atlántico. Entonces, creo que tiene que ver con hacer muchísimos esfuerzos, tanto como latinoamericanos, también como en el área regional, y que tiene que ver con el impacto con respecto a todo lo que nos pase, sobre todo a la población tan diversa, como tal lo dijo el compañero Aguilar también en los Estados Unidos. Tiene que ver con la defensa realmente de la verdad, y que cada país es soberano en la decisión de sus políticas, en colaboración, por supuesto, con que haya una unidad desde el punto de vista ideológico, que creo que es lo que prácticamente reclama el compañero Bielman, ¿no? Que haya una unidad desde el punto de vista ideológico que no solo se refleje en la autoridad nacional, en este caso de la presidenta, sino que también se refleje mucho más aguas abajo, con respecto a las posiciones o las diferentes, digamos, iniciativas que puedan desarrollar algunos gobiernos locales y estadales también. Yo creo que es un esfuerzo importante que está haciendo el Instituto Nacional de Formación Política en estos momentos también, de que podamos nosotros encontrarnos, y porque no hay forma de constituir un movimiento o un partido político si no es con la participación dialéctica desde las bases hasta la dirigencia, en un debate que realmente nos coloque a resolver los problemas que nos afectan a todos. En este caso, yo sé que yo no soy mexicano, y muy respetuosamente, pero digamos, acuerdo con que lo que he visto yo he participado en muchas actividades del Instituto Nacional de Formación Política, incluso hice el curso completo de 2 meses de un piso mínimo online. Entonces no es para mí ajeno nada de estos temas. Sé que no fueron preguntas en sí mismas las que hicieron los dos compañeros, pero espero que esta opinión también ayude a complementar las opiniones que ellos dieron. Bien, tenemos entonces dos manitas más levantadas. Empezamos por la primera que tengo yo, que es de Jorge García, y después se prepara Alfonso Ceiba. Jorge, pues tenemos tiempo, así que estamos dando 2 minutitos. Adelante, Jorge. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Sí, ok, muy bien. Pues se ve que este joven trae bastante experiencia en el ámbito político para ser un buen gobernante, y lo va a hacer. Yo creo que llegó el tiempo de las responsabilidades, no de caprichos de algunos malos funcionarios. Y también creo que el fenómeno AMLO se va a repetir aquí en Estados Unidos. Incluso el mismo alcalde lo ha reconocido. Tiene como inspiración a Claudia Sheinbaum, y lo reconoce como una gran líder a nuestra presidenta. Desgraciadamente, todavía nos hace falta más unión, más organización a las bases, como para decir ya basta. Tiene tiempo que yo lo he dicho, vamos a unirnos, porque yo ya lo veía todo esto, yo ya lo veía yo venir, en cuestión a que este país se ha hecho a base de mentiras, chantajes, invasiones, y no era la excepción que dejaran a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora quieren el litio, el petróleo y el gas, y eso
está volviendo a surgir con chantajes, mentiras, quieren invadir nuevamente. Entonces, nosotros como miembros y bases de Morena tenemos que organizarnos, tenemos que aprender a ver cómo luchamos ante este gobierno que nos quiere invadir. Desgraciadamente no hay una organización, pero si los indios aquí se organizaron para resistir a los ingleses, en México los aztecas se organizaron para resistir la invasión española, ¿por qué nosotros que ya sabemos todo eso, por qué no nos organizamos? Invito a toda la gente a que aprendamos a organizarnos y unirnos. ¿Para qué? Para que no tengamos una defensa ante este mal gobierno de los Estados Unidos que está violando los derechos humanos a más no poder aquí en Estados Unidos, con la gente que está agarrando. Nos trata como delincuentes cuando somos trabajadores. Gracias. No, muchísimas gracias a ti. Y solamente hacerles el recordatorio de que tenemos varios espacios formativos y también de análisis de coyuntura. Y este lunes justamente tendremos este tema de si hay un riesgo real o qué se está cocinando detrás de estas declaraciones cruzadas. Y bueno, a las 6 de la tarde va a estar acompañándonos el compañero Pedro Iniesta para poder hablar sobre este tema. Así que bueno, invitados a ese espacio también, es por YouTube, también pueden hacer preguntas, las leemos en vivo y contribuimos a la conversación. Así que pues muchísimas gracias. Si ya tiene Alfonso, ya está listo para participar. Adelante, por favor, compañero. Seguida, compañeros, pues felicidades a New York por este gran paso democrático y de cambio que se ha dado. No ha sido fácil y lo hemos visto aquí en Chicago. Es importante que vayamos escalando en el trabajo político, pues en los barrios, en las calles, que nos unamos a apoyar a los candidatos que traen progreso a nuestras ciudades y que son importantísimas. En los últimos acontecimientos, en los últimos días, Chicago se ha unido para decir no a ICE y ha trabajado en propuestas de ley para evitar que nuestras comunidades sigan siendo vulneradas. Y incluso el gobernador de Illinois ya ha tomado también acciones para poder de alguna u otra manera defender a las ciudades de estas atrocidades que están cometiendo estos personajes. ¿Cuál es nuestro trabajo? Bueno, nuestro trabajo es apoyar desde la parte pequeña, desde los barrios, desde los delegados, representantes, los aldermans. Nosotros aquí en Chicago tenemos varios representantes progresistas muy buenos, entre ellos el compañero Byron Sicho López, que es ecuatoriano, que ha resultado ser un gran personaje en la política y en la defensa de los derechos de nuestra comunidad migrante. Pero hablamos también de Canadá, hablemos ahí con la compañera Nancy Trigueros, que ha estado apoyando a los socialdemócratas, a los progresistas que están trabajando también. ¿Y qué nos lleva a esto? Bueno, esto nos da la pauta para que se sigan desarrollando propuestas, que se sigan desarrollando leyes que beneficien a nuestra comunidad. Aquí, por ejemplo, logramos las licencias de manejo, así como se logró en New York. Estuvimos por allá presentes cuando se estaba logrando este gran acontecimiento y creo que así debemos de seguir. Entonces, la comunidad migrante, la comunidad de mexicanos en el exterior tiene que seguir, tiene que continuar trabajando para que esta lucha no cese y seguir ganando terreno. Muchas gracias. No, sin duda muy importante el pensar también en la clave de este triunfo respecto a la narrativa y la propia trayectoria del alcalde electo y la reivindicación de los migrantes, ¿no? Me parece que es una clave que no nos va a dejar de sorprender y no tenemos que dejar de analizar en los próximos días. Pero bueno, dejaremos al compañero José para que haga el comentario principal. Y vamos con la compañera Ros. Alex, por favor, ya tienes tu micrófono habilitado. A ver si ya lo puedes habilitar. Ross, ahí estamos. ¿Se escucha? Se escucha fuerte y claro. Gracias. Sí, bueno, primero quiero hacer la misma pregunta que he hecho por años ya sobre nuestra situación, porque yo ya que un compañero decía que los americanos no, que hay que hacer como un equipo con los americanos, y yo digo que pues que somos americanos, porque es que ya desde que lo dices se divide, y siempre les he hecho esa pregunta a los ponentes. Vamos a encontrar una forma de denominar a los compañeros anglosajones
que hablan inglés, que su primera lengua es inglés, porque el tinte racial nos ha separado espantosamente y ha ocasionado mm, una serie de argumentos abusivos, y ahí lo dejo. Respecto al ponente, agradeciendo los datos que dio, yo le haría dos preguntas. Una es quizás molesta, pero es necesario hacerla, y la otra me resulta de interés. Cuando gana cuando gana Mandami, o como es que se Mandani, como es que se pronuncie, él agradece a las abuelas latinas. Quiero que, ojalá tenga la posibilidad de explicarme por qué se refiere a las abuelas. Generacionalmente, por qué esta persona cita a las mujeres latinas, a las mujeres que hablamos español, así nos dicen latinas, pero de la generación de las abuelas. Eso me resulta interesante. Y la pregunta incómoda que debo hacerla, pues que se están corriendo muchos comentarios, lo he visto mucho, respecto a la relación de Mamdani con Soros. Entonces, pues lo mejor es plantear las dudas, ¿verdad? Como cuando los chamacos quieren hablar de sexo y están bien chiquitos. Hay que hablarlo todo. Gracias por su exposición. Gracias, compañeros, muy amables por darme la palabra. Les escuchamos desde California. Rosalinda Martín. Gracias, Rosalinda. Bueno, pues creo que no tenemos más manitas levantadas y tenemos tiempo suficiente para poder ahondar. Y es cierto, esta pregunta sobre George Soros ya se había hecho y quizás sería importante abordarla. Así que, José, te dejo, tienes todos los micrófonos para una respuesta y tal vez para también preparar ya un comentario del fin de la sesión del día de hoy. Sí, creo que voy a empezar desde la última hacia los comentarios que hicieron al inicio. Creo que el tema de la relación con Soros, si bien se ha planteado eso de alguna forma, yo dificulto, pero igual también tenemos que, por sus actos los conoceréis, ¿no? Dice la máxima. Esperaremos en el futuro también cuáles son las alianzas, las ejecuciones de políticas también que se hagan, porque definitivamente el apoyo a un candidato progresista que se convierte en alcalde no significa tampoco un cheque en blanco, ¿no? Sin embargo, hay cosas que me hacen pensar que dificulta una relación actualmente de Zohrán Mamdani con estamentos, digamos, poderosos de ese tipo, porque ha sido muy atacado por todas las fuerzas financieras, por todos los poderes establecidos, e incluso, si se fijan bien, el Partido Republicano, ¿no? Que es quien lleva a Trump al poder, no apoyó al candidato republicano de Nueva York en la última semana, que era Sliwa, porque pues no tenía posibilidades numéricas algunas de ganar para el momento y todas las encuestas lo decían. Termina en la última semana Trump haciendo una publicación apoyando a Cuomo, que viene del Partido Demócrata, ya en una medida de desesperación. Por supuesto, Mamdani tomó esto como para sacarla de jonrón, como dicen en béisbol, porque Mamdani inmediatamente comenzó a decir, ok, entonces estamos viendo que con quien te juntas, ¿no? Evidentemente va a determinar una gran parte. Entonces, creo que dificulta una relación de ese tipo, pero nos toca esperar también un inicio de una gestión también administrativa y política dentro de la ciudad de Nueva York, que ya inició incluso, creo yo, con muy buen pie, porque del gabinete ejecutivo que presentó hace un par de días, está representado en estos momentos por 5 mujeres, de las cuales 4 son personas de color y de diferentes orígenes étnicos, y con un antecedente histórico de lucha antimonopólica, personas que trabajan para organizaciones sin fines de lucro, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que con ese perfil del gabinete ejecutivo que él está presentando y lo que pasó en todos sus ataques, dificulta una relación con un poder de ese tipo, ¿no? Pero es una opinión que nos tocará en el futuro, pues, evaluar y analizar. Respecto a los otros comentarios, el compañero Alfonso, bueno, yo estoy en conocimiento de que la situación en Chicago ha sido horrible, de la aplicación ilegal, ¿no? De las fuerzas de ICE o de migración, e incluso donde han estado intentando hacer pues cosas como hicieron una redada en un edificio que fue
tristemente famosa hace un par de semanas porque sacaron a todas las familias de los apartamentos, eh, esposaron niños y niñas menores de edad también en medio de la noche. Y bueno, y todo después se descubrió que era porque el dueño del edificio quería sacar a todos estos migrantes porque hay un interés de bienes raíces detrás. Entonces, más allá de las políticas de migración, también hay poderes económicos muy fuertes, en lo que el compañero Alfonso tiene la razón. O sea, no hay otra forma en estos momentos que la unidad de base, particularmente Chicago, afortunadamente, ha tenido un alcalde y un gobernador que también le han puesto un poco, digamos, al menos públicamente, un freno a todas estas acciones de la administración federal, pero bueno, falta mucho de unidad de base y de todo lo que puedan hacer las administraciones locales para poder detener algunos ataques de este tipo. Antes de hacer un comentario final, veo que también creo que hay una compañera levantando mano. Entonces Justo, quisiera justo, sí, si nos permites escuchar su comentario y ahí ahora sí ya cerramos. Entonces, Rubí, tienes la última participación del día. Adelante, compañera. Listo. A ver, otra vez. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos. Perfecto. Muy buenas tardes. Les hablo de aquí de Houston, Texas. Y primero, antes que nada, felicitarle por el logro que ha tenido en el estado de Nueva York. Y me gustaría hacerle 3 preguntas. Ahorita de antemano sabemos lo que está pasando con las redadas de nuestra gente, más que nada enfocado en lo que es latinos. Incluso a usted como senador, eso también le perjudicaría en caso de una detención. No puede ser que muchas veces alguna gente ni lo reconozca, ¿no? Porque ahorita están agarrando parejo, o sea, es un acto racial. Y una de mis preguntas es, con respecto a su agenda migrante e inclusión, en el marco de una agenda socialista, ¿qué acciones concretas propone para reconocer a los migrantes hispanos como parte esencial del tejido social del estado de Nueva York, más allá del discurso, asegurando su participación en las decisiones y beneficios de los programas públicos? La otra pregunta es, uso de fondos y compromiso real, porque veo que hay mucha preocupación con respecto a los fondos. Usted ha expresado la preocupación con los fondos y su distribución, pero ¿qué plan concreto propone para asegurar que una parte de esos recursos lleguen directamente a programas de apoyo para la comunidad hispana migrante en su estado? En esta área, como educación, vivienda, salud, asesoría legal, más que nada ahorita más en lo que es la asesoría legal, en lugar de quedarse solo en discurso. Y por última, la pregunta es sobre el Plan Estatal de Inclusión Migrante. Y la pregunta es, más allá del tema económico, ¿cómo piensa construir una política estatal que conozca y fortaleza la participación de los migrantes hispanos como parte esencial del desarrollo del Estado? ¿Habrá un plan formal que escuche y represente sus necesidades en la toma de decisiones públicas? Muchísimas gracias y les quiero comentar que ahorita el estado de Texas también está sufriendo lo que es las redadas migrantes y se enfocan más en lo que es nuestra comunidad hispana. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Tenemos una participación que nos están avisando aquí por el chat de Consuelo. Consuelo, a ver si puedes activar tu micrófono, lo más que ya estamos sobre el tiempo, así que te pediría por favor brevedad, pero te estoy Sí, sí, habilitando. sí. Adelante, adelante, No sé compañera si me Consuelo. escuchan. Te escuchamos fuerte y Hola, hola, claro. pues acá saludándolos desde Houston. Pues gracias por hacer estos tipos de Zoom que nos ayudan mucho. Quiero felicitar a José. Estuve escuchándolos nada más porque estaba ocupadita, pero acá lo que estoy viendo y si nosotros llegamos a lo que verdaderamente tenemos que hacer es organizarnos. Estuve en la marcha de Nueva York, donde hubieron 25,000 personas, donde fuimos invitadas trabajadoras del hogar a unirnos una sola voz. Fui invitada, fui la única mujer que iba hablando español. La unión
cómo nos arropan. Vine admirada, vine motivada, cómo me escucharon, cómo guardaron silencio, cómo querían oír qué hay de atrás de esa mujer migrante, de esa mujer trabajadora, de esa mujer que somos la mano de obra más importante en todo el mundo, de esa mujer que seguimos, de esa migrante que seguimos invisibles en este país. Pero me gustó mucho esa unión. Yo he trabajado mucho tiempo tocando puertas para nuestros candidatos locales. Me hubiera gustado haber caminado Nueva York, pero gracias a todos ustedes que fueron el voluntariado, más de 120 y tantos miles de personas se unieron para llevar a cabo, y como lo dije, este voto ya no era tu voz, este voto era por la dignidad, por todo lo que valemos los migrantes, y estoy muy feliz porque el voto que se demostró esta vez es para demostrarnos que mi dignidad no tiene precio. Es que, compañeros, hay que unirnos, es lo que hace falta. Aquí no necesitamos protagonismo, aquí necesitamos unión. Aquí en Houston, Trabajadoras del Hogar Sin Frontera, hemos trabajado desde hace rato apoyando a nuestra comunidad migrante. Los que están en la cárcel, les estamos mandando algo, los estamos enlazando con su familia. Gracias a Dios tengo personas por todos lados apoyándome. Así que gracias. Nueva York nos dio el ejemplo que sí se puede, pero uniéndonos. Yo la prensa, arrasé con la prensa, me escucharon, las organizaciones me arroparon, me llevaron, querían saber qué traía esa mujer migrante para contarnos. Gracias por el espacio y gracias por esa unión, y sigamos fuerte. Nosotros somos la mano de obra más importante en todo el mundo y nuestra dignidad, compañeros, no tiene precio. Hay que seguir para adelante, sí se puede. Sí, Gracias, Consuelo. Muchísimas gracias y gracias por toda tu energía y realmente nos motivas a seguir participando, a seguir luchando cada quien desde nuestras trincheras. Te agradezco mucho. José, tienes la palabra ahora sí, con qué nos tenemos que quedar, a dónde tenemos que poner la atención y bueno, pues también contestando a las preguntas de los últimos compañeros. Adelante, por favor. Ok, sí, yo creo que en gran parte lo que está en el ambiente, obviamente como comunidad migrante que somos, me incluyo, yo también soy un migrante, y es que hay que tomar en cuenta que en el caso de Nueva York, aunque yo no vivo en la ciudad, Zohran Mamdani es un inmigrante en sí mismo. Como bien lo dije al inicio, él apenas recién obtuvo la ciudadanía hacia el año de 2017-2018, si mal no recuerdo. Entonces, está muy presente que muy probablemente todas las políticas que él desarrolla también tienen que ver con muchas cosas que le sucedieron a él como individuo en sí mismo, ¿no? También tenemos que recordar que Zohran Mamdani es un individuo políglota. Gran parte de su campaña en los medios hizo videos en español, tiene un español básico bastante, creciendo en Queens, en el Bronx o en cualquiera de las comunidades de Nueva York, fácilmente tú te encuentras con toda la comunidad mexicana y latinoamericana en general, ¿no? Y también, como ya lo dije, las políticas que él ya había desarrollado como parte de su experiencia probablemente tengan que replicarse a un nivel ya como políticas ya de la oficina de la alcaldía, ¿no? Él está esperando en estos momentos, por ejemplo, cuando tú tienes un programa de educación gratuito y universal de preescolar, muchas veces esos programas dentro de las peticiones de inscripción de los niños establecen que nadie tiene que presentar estatus migratorios para inscribir a sus niños. Ya eso es un apoyo en sí mismo, un avance, cuando a ti nadie te está pidiendo una documentación para poder tener el acceso al derecho a un servicio universal y obligatorio como la educación. Si tú tienes un sistema de transporte público que al menos a nivel de los buses funciona de manera gratuita, ya ¿a quién realmente está beneficiando? A una población que mayoritariamente es migrante, no solo de latinoamericanos. En Nueva York es lo conocida como un melting pot, ¿no? En inglés, que sería como una olla que une todo, ¿no? Una olla que es la mezcla de muchas cosas, individuos del Asia, individuos del África, del mundo entero, allí, que pudieran estarse beneficiando de mucho. Y no menos importante, una gran parte de la derecha los últimos años en Nueva York había estado tratando de negarse a aumentar los fondos de ayuda para las familias refugiadas, ¿no? Que llegan a Nueva York, porque hasta hace 2 años el gobernador, sobre todo el gobernador de Texas, siendo republicano,
tenía mucha gente que había ingresado sin documentos por la frontera sur de los Estados Unidos, lo que hacía era, bueno, si los demócratas quieren hacerse cargo de los migrantes, los montaban en autobús y los mandaba a Nueva York desde Texas, o a otras ciudades. Eso pasó muchísimo y todos los que estamos aquí sabemos que eso pasó. Entonces comenzó una gran discusión en Nueva York porque la ultraderecha racista también decía de por qué le iban a brindar una habitación de hotel y unas comidas calientes con dinero de los contribuyentes. Entonces, podemos imaginar que gran parte de los programas y de los fondos que se destinen a cualquier tipo de ayuda o beneficio de los ciudadanos, incluyendo los migrantes, en el Fondo para Refugiados de la Ciudad de Nueva York, pueden tener por lo menos un defensor permanente, pero aún hay que recordar con muchos riesgos porque ya Trump amenazó de que todos los fondos federales que estén destinados a la ciudad de Nueva York, él va a intentar pararlos de alguna forma. Entonces ya hay una amenaza que se hizo pública, ¿no? Y eso también le va a generar algunas dificultades a esta gestión administrativa del reciente alcalde electo de Nueva York. Quisiera hacer un comentario de cierre, porque me imagino que ya estamos en ese espíritu también, según, si no me corriges, Axel. Ok, y es que hay mucho que esperar. Todos aquí hemos dicho y hemos consensuado que hay un respiro, una sensación de oxígeno cuando estas cosas suceden, ¿no? Y sobre todo cuando vamos un poco más atrás en la experiencia de una persona o de una organización, en este caso de un militante de una organización socialista como lo es el DSA, a la que pertenece el recién alcalde electo Zohran Mamdani. Yo creo que también hay voces un poco pesimistas dentro de nuestras fuerzas que nosotros también debemos intentar leer con un poco más de paciencia la situación. Muchas personas progresistas de la izquierda y socialistas inmediatamente salieron a decir, esto no va a representar el cambio y la revolución. Y yo digo, sí, pero hay que tener un poco de paciencia porque estas voces oscuras y pesimistas no ayudan nada al fortalecimiento del debate y de las acciones que queremos hacer en colectivo, ¿no? Si bien es cierto, una gestión municipal no va a cambiar la totalidad de la realidad de un país, sí representa por lo menos que nosotros tengamos ejemplos que mostrar, incluso niveles de participación que antes no tendríamos. Cosas concretas, hay ciudades en los Estados Unidos que cuando se declaran ciudad santuario, la aplicación de parte de redadas de ICE se disminuye porque hay una gestión municipal que tiene ciertos elementos de ley y legislativos y propuestas que de alguna forma detienen, ¿no? Y eso lo hemos visto. Gran parte de las ciudades que se niegan a colaborar con la migra o con la aplicación de redadas de migración han sido atacadas por Donald Trump intentando militarizarlas, incluyendo Chicago, amenazando con enviar la Guardia Nacional a Chicago, amenazando con enviar la Guardia Nacional a Portland, en el estado de Oregon. O sea, una amenaza de militarización permanente. Entonces, si bien nosotros podemos tener nuestras reservas y dudas respecto a una figura que recién se hace pública a través del área electoral, nosotros también tenemos que mantener las esperanzas vivas y participar, porque como ya lo dije, nuestros apoyos no son cheques en blanco, ¿no? Nuestros apoyos tienen que ver con una visión crítica de la sociedad y entendiendo que los debates dentro de las organizaciones y partidos políticos son movimientos dialécticos de diferentes opiniones y de diferentes aproximaciones a soluciones que tiene la sociedad real a través de estas discusiones. Entonces, yo creo que lo dejaría hasta allí. Agradezco nuevamente el poder participar en este espacio y en cualquier otro espacio que tenga bien organizar el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y bueno, un abrazo a todos los compañeros mexicanas y mexicanos que bien cuando aún, como ya lo dije, no soy de origen mexicano, las puertas de este país para mí fueron abiertas por toda la comunidad mexicana con un cariño que realmente se pierde de vista. Yo considero en los hermanos mexicanos y en los hermanos mexicanos unos camaradas de lucha que se mantienen hombro a hombro con toda la comunidad migrante. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias, compañero José. Y bueno, pues si nos permites, te seguiremos invitando a este espacio y el resto de los espacios formativos de la Coordinación Internacional. Les recordamos que vamos a poder seguir hablando de este tema, no se agota, es el tema de la semana, o uno de los grandes temas de la semana, y que depende de su gestión y también todos los ojos que van a estar encima de este gobierno. Iba a decir administración, pero ese me parece que es el lenguaje neoliberal. Este gobierno, este cambio de paradigma en la forma pues sí, valga la redundancia, ¿no? De gobernar, de utilizar el presupuesto público, de incluir a los distintos sectores, pues finalmente nos empieza a dar tal vez una posible luz de salida a esta fascistización que se ha vivido como una forma en que operó la antipolítica ante la crisis de este bipartidismo norteamericano. Sin duda, no agotamos el tema, no pretendíamos agotarlo. Nos vemos el próximo lunes, vamos a seguir hablando de esto. Muchas personas acá, inclusive sus participaciones fueron en el sentido de qué va a pasar también con estas amenazas de invasión territorial. Ese es otro tema que vamos a tener también este lunes a las 6 de la tarde en Reflexiones de Sur a Norte. Y con toda seguridad, eso más lo que se suma en la semana, lo seguiremos abordando en el espacio de Trinchera Norte, que está como responsable el compañero Mike Miguel, que está también aquí en esta reunión. Le agradezco mucho que me haya estado apoyando en los controles técnicos, también a la compañera Rebeca López de la Coordinación Internacional. Y bueno, nos vemos por acá, yo o alguno de los compañeros, la próxima semana en este espacio de Sabatina Migrante. Buenas tardes, pásenla bien, que tengan un fin de semana de mucha militancia.